Bueno, aquí lo primero es que estamos leyendo la palabra, estamos hablando de Mateo 6, el capítulo 6, estamos estudiando desde el 5 hasta el verso 15. ¿Y qué estamos haciendo? Tratando de explicar lo que el mismo Jesús nos enseñó. Cuando oremos, no seamos como los hipócritas que hablan el orar en pie en las sinagogas, o sea, que les encanta orar en público. Y el Señor nos llama a tener oraciones en el aposento, oraciones privadas. Ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos es el que te va a recompensar en público. Y el Señor da una instrucción ahí. Y cuando ores, y me gustaría que alguien lo leyera, no uséis vanas repeticiones y En el 7, mi hermana, para como, te dice, ajá, y el, orando no uséis oh, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Sigue el 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pueblo cielo, santificado sea tu nombre. Mi hermana, todo el texto. déjelo hasta ahí porque en lo que usted habló, déjelo hasta ahí, mi amado, déjelo ahí. Entonces, mire que aquí el mismo Jesús nos está enseñando que la oración debe ser sin palabrería. O sea, cuando a veces nosotros, digamos, dentro de la oración nos extendemos y decimos tantas frases, tantas cosas, llega un momento en que comienza a rayar en el oído de la otra persona. Y la hermana Judith, pienso yo que explicaba un poco el por qué, porque hay una oración privada y aquí mismo en la palabra lo estamos viendo. O sea, yo tengo, pues todos nosotros tenemos nuestro tiempo en privado donde adornamos con palabras bonitas. Es como cuando el esposo está con la esposa en la intimidad. Usted, digamos, el lenguaje que usted maneja con su esposo o con su pareja en la intimidad no es el mismo que lo maneja en público, no es el mismo en público que en privado. Entonces, aquí el Señor nos está recordando, uno, que no usemos vanas repeticiones, que no usemos palabrerías, porque ya nuestro Padre sabe que tenemos necesidad. Por lo menos en el libro de Daniel, cuando Daniel oraba, que dice que un principado se levantó para impedir que la oración de Daniel fuera contestada. Cuando el ángel llega delante de Daniel, le dice, antes que propusieras en tu corazón, antes que oraras, le dice el ángel, ya tu oración había sido escuchada y a causa de eso yo he venido a traerte una respuesta, y comienza pues a decirle todo lo que, conforme lo que Daniel estaba orando. Entonces, la oración que nosotros hacemos aquí en público, mi jamás, es una oración de acuerdo. Es una oración en acuerdo. Dice la palabra, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí está el Espíritu. Y la palabra nos dice que cuando tengamos necesidades nos pongamos en acuerdo para orar por esas necesidades, porque el Padre ya las conoce. Entonces, nosotros en acuerdo oramos, eh, presentamos unas peticiones y tratamos como para que el espacio no se vuelva tan, porque cuando una persona tiene un monólogo o tiene una, o es solamente ella, Dios presenciales, porque así es más fácil que fluyamos en la oración. Que, bueno, hay una persona que lleva la vocería. Normalmente en la iglesia, alguien lleva la vocería y los demás se quedan callados, a veces hasta roncando, durmiéndose ahí. No, la idea no es que ronquemos ni que durmamos, ni que seamos pasivos en la oración. La idea es que nos metamos con fuego y con poder. Cuando usted está en el espíritu, hermano, usted lo que, si por lo menos la lengua se le trae porque está hablando en lengua. Sí me hago entender, pero cuando adornamos
y como que cogemos la oración y como que la llevamos y la traemos y la repetimos y volvemos, oramos por lo mismo, porque muchas veces, a mí me pasa, oramos vez tras vez y estamos haciendo un círculo en la oración. Entonces allí donde debemos de comenzar a conectarnos con qué en realidad estamos orando, aunque no es, tal vez como no es en libertad, nos quita tal vez la libertad a algunos, el tener unos puntos claves para la hora de orar. Sí sería bueno, y yo me estoy como proponiendo esto en mi corazón, para no ser tan repetitiva, repitiendo lo mismo que ya oré al principio, tener unos 3 o 4 o 5 puntos. Bueno, voy a orar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Porque a la final pasa que lo que oré al principio, vuelvo y lo cojo a la mitad y vuelvo y lo cojo al final. Entonces, queremos orar bastante largo, pero estamos repitiendo lo mismo. Entonces, el que nos está escuchando, que ya sabe que se oró por eso, ¿sí me hago entender? Que ya sabe que se oró por eso, se da cuenta, y nosotros mismos orando nos damos cuenta que estamos haciendo círculos. Uno, porque queremos mostrar que oramos largo, porque nos pasa también. Otro, porque no nos fluye otra cosa. Entonces ahí es donde a veces cuando uno el que está dirigiendo, porque pasa en muchos escenarios y muchos espacios de oración, hermana, ore por tal cosa. Ustedes me dan, digamos, la oración de la familia. Entonces yo comienzo orando, hago un preámbulo. Soberano, Dios, Padre Celestial, y gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por no sé qué, bueno. Y después comienzo por la ciudad, oro por la ciudad, oro por no sé qué, oro por no sé cuándo, oro por... Comienzo a coger otras oraciones que no fueron las que se me delegaron. ¿Sí? Entonces, la oración no necesita ser larga, no necesita ser redundante, no necesita ser adornada. La oración es un hablar genuino, amén, un hablar en libertad con Dios, pero que todo tiene un escenario, como lo decía la hermana Judith, todo tiene un escenario. ¿Por qué? Hay cosas que, bueno, para uno entrar en ese nivel de concentración, como lo menciona la hermana Marciana, sí, es importante que lleguemos, porque es ahí cuando el Espíritu Santo se puede derramar digamos, se puede derramar en el espacio donde estamos todos, y puede haber un mover, especial. Pero eso, para que sea pues como de bendición para todos, debe ser en presencialidad. En la virtualidad es muy complicado, porque sabemos que no siempre el Espíritu Santo se va a derramar. A veces estamos buscando ese derramar todo el tiempo. El Espíritu Santo se manifiesta cuando Él quiere y reparte dones como Él quiere. Entonces sí hay que darle libertad al Espíritu, pero hay que buscar el escenario propicio para que eso sea así. Amén. Y sobre todo donde podamos estar en ese fuego, cuando nosotros unimos esos tizones, que estamos juntos, que podemos, la una puede llorar, la otra puede gritar, la otra se puede azotar, la otra se puede reír, pero estamos ahí en esa conexión de espíritu a espíritu, pero también física. Cuando se hace así en la virtualidad, y sobre todo cuando tenemos tiempos limitados, se puede volver pesada la oración, sobre todo porque hay algunos que oran muy cortos, otros que oramos largo. Entonces los que oran corto, en comparación con los que oran bastante largo, comienzan ahí, ¿cuándo es que va a terminar? ¿Cuándo es que va a terminar? Pero entonces, ¿a qué vamos, mis amadas? El tema de la oración, como ustedes los mencionan, es un tema bastante delicado, polémico tal vez, pero aquí estamos siguiendo la instrucción que da la palabra, oraciones concretas, porque el Padre ya sabe y ya conoce de qué tenemos necesidad. Sujetas también pienso que cabe ahí, porque se nos instruye o se nos delega algo específico, no nos podemos ir por otras ramas. En el momento que nos vamos por otras ramas, nos estamos desalineando y estamos entrando en desobediencia, porque también la otra cosa es que el Espíritu Santo de Dios se sujeta a nosotros. El Espíritu Santo es un caballero, él no violenta a nadie. Entonces, el Espíritu Santo, él habla por los profetas, pero dicen que el espíritu se sujeta al espíritu del profeta.
pero a veces queremos nosotros todo el tiempo estar fluyendo en el Espíritu y llega un punto en que no es el Espíritu, somos nosotros mismos que nuestro deseo de manifestar palabra de Dios, como que estamos jalando como esa, no sé, esa emoción que viene con el hablar tal vez en lengua, con el profetizar, estamos queriendo sostener eso ahí, cuando muchas veces el Espíritu Santo ya se fue o ni siquiera estuvo. Entonces es muy importante tener esto claro, amén, porque de eso depende que verdaderamente nuestra oración lleve autoridad, nuestra oración lleve poder. O sea, no es necesario que nos extendamos una hora para que el Espíritu Santo se manifieste. Dice la palabra del Señor que donde están dos o tres, ahí está el Señor. O sea que el hecho que yo lo comience a orar, a pedir por mucho tiempo, ya el Espíritu Santo está ahí, está escuchando. O sea, no tengo que orar largo para que Él me escuche. Entonces, no sé si eso responde ¿cómo se llama? Las preguntas que tienen, los interrogantes que tienen, pero ya también es de llevar esto al secreto, de orarle al Señor para que podamos entender que sí, cuando estamos en privado es una cosa, en público es otra, y que el Señor nos llama en público a ser más bien mesurados. Aquí Jesús está hablando del fariseo que decía, Señor, yo no soy como ese publicano, que tal y tal cosa, y el publicano solamente decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. No decía nada más, sé propicio a mí que soy pecador. Y su oración fue contestada, fue escuchada. ¿Y qué dijo? Sé propicio a mí que soy pecador. 5 palabras. Sé propicio a mí que soy pecador. 5 palabras y su oración fue escuchada y fue contestada y fue tomada como modelo. Entonces eso nos muestra que, y aquí el Señor está atacando esas oraciones hipócritas, esas oraciones largas, a veces sin sentido, donde hay vanas repeticiones, donde hay palabrerías, porque creemos muchas veces que con eso vamos a tocar la voluntad o el corazón de Dios. No, Dios responde a la sencillez, Dios responde a nuestra fe. Yo por lo menos en estos días le decía a una hermana allá en presencialidad, las que estaban aquí, que estaban en la presencialidad, saben, porque la hermana tiene una limitación en su vida. Entonces, como se vio un poquito confrontada con esa limitación, su respuesta automática fue comenzar a llorar. Y yo como que en esa hora, mi hermana, no llores. Dios no responde a la lástima. Dios no responde a nuestra lástima, a nuestro sentimiento de pesar, de pobrecito yo, de víctima. No, Dios responde a nuestra fe. Y eso es que tenemos que ponerle sazón, mi hermana Judy. Eso es lo que sazona nuestra oración, la fe, la devoción con la que estamos presentando esa oración sencilla delante de Dios. Eso es lo que le pone la sal, ese corazón limpio, ese corazón desprendido tal vez de las cosas materiales, ese corazón que ama genuinamente al Señor, ese corazón que cree en ese todopoderoso, en ese santo, en ese eterno, en ese soberano, y que sabe que su voluntad es responder a lo que le está pidiendo. Esa es la sal que necesitamos colocarle a nuestras oraciones, no redundancia. Eso es lo que la palabra nos está enseñando en esta noche, y yo con eso vamos a cerrar para poder darle lugar a la oración, para que podamos orar. Este tema sí es largo, por eso quería terminarlo hoy, pero hoy no se pudo. Hoy no se pudo. Estudiemos más acerca de la oración y la próxima vez que nos podamos encontrar, llevamos esas inquietudes que tengamos, oremos con las inquietudes para que sea el mismo Espíritu Santo trayendo claridad. Amén. Porque mire que la oración del Padre Nuestro es una oración muy certera, muy concreta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en los cielos. El pan de cada día, Señor, te lo pedimos hoy. Líbranos del mal, algo así, gemejó ahorita. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una cosa concreta. ¿Qué se demoró Jesús orando eso? ¿Será que 5 minutos? Pero nos dio un modelo de oración, un modelo que mueve el corazón de Dios, porque está reconociendo quién es Dios,
está reconociendo su deidad, su santidad, amén, está sujetándose a la voluntad de Él, está confiando en que su provisión va a llegar, está confiando en que la protección se va a manifestar y está reconociendo el poder de Dios para responder lo que se le está pidiendo. Entonces, mi amada, no sé si alguien tenga más, pues quise extenderme un poquito por las inconformidades y dudas que hay, pero necesitamos pasar una página, necesitamos subir un escalón más, entender que la oración tal vez no depende de mis tantas palabras, sino depende de la voluntad de Dios para responderla. ¿Sí? Si el Señor lo dijo, si está escrito en su palabra, si es la voluntad de Dios, así yo solamente doy gracias, porque hay mucha gente que no ora largo, simplemente da gracias. Padre, gracias porque esto que estoy esperando tú me lo vas a conceder. Y el Señor obra también en esas oraciones cortas. Entonces, a veces tenemos unos modelos que aprendemos o que pensamos que así vamos a tener respuesta. La idea es desaprender para poder aprender, ¿no es cierto? Por lo menos ayer que estábamos en la presencialidad, orar, entregaron a todos, nos dieron peticiones para orar, habíamos más de como unas 30 personas, pero a personas específicas las colocaron a orar con micrófono. Entre esas personas estaba Lucila. Y todo el mundo me miraba, Lucila, vos que orar tan largo, y yo pues como que no eres largo, pero todo el mundo me acusaba a mí que Lucila, vos que orás largo. Aquí nos vamos por lo menos a las 7:00 de la noche. Entonces, cuando me tocó el momento de orar, yo fui concreta a lo que me había pedido. Me pidieron que orara por la ciudad. Yo de lo que era, pum, pum, y amén. Y se acercó una de las hermanas, ay, hermanita, me dejaste empezar. Yo esperaba más, porque, Luzán, ese crecimiento, esa madurez espiritual nos lleva a entender que cuando 2 o 3 se unen en pos de un mismo sentir, en pos de una unidad, cuando somos uno en el espíritu, y Dios ve la fe sumada, no solamente mi fe, sino que está viendo la fe de todos los que estamos allí. Señor, escucha, no tengo que hablar mucho para que eso sea. Entonces tenemos que desaprender esos modelos, esos métodos, porque también tenemos que darle la libertad al Espíritu Santo. No siempre tienen que ser oraciones largas, ¿sí? No siempre tienen que ser oraciones cortas. Hay momentos para todo, pero sabemos que el que va guiando la oración es el Espíritu Santo. Y es que debemos identificar cuándo es el Espíritu Santo y cuándo soy yo. ¿Sí? Aprender para desaprender. Desaprender para aprender. Tengo que aprender a conectarme con el Espíritu Santo para saber cuándo es Él y cuándo es mi carne, que lo anhela, que lo quiere atraer hacia sí para sentir esa presencia, ese fuego, esa llenura, esa libertad. Hay veces Dios quiere hacerlo, otras veces no. Tenemos que aprender a leer también al Espíritu Santo. No sé si sea la palabra correcta, conectar nuestro espíritu con el de Él para que Él fluya también en esa naturalidad no limitada, pues, digamos, por nuestra incredulidad, pero tampoco por nuestra emoción de tenerlo ahí, no, que no lo sujetemos, que no lo como llega un momento que se vuelve como esa opresión de que queremos que Dios haga algo, y no siempre va a ser así. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Aprendamos lo que nos llevamos, yo creo que lo que nos llevamos hoy de este tiempo es aprender para desaprender y desaprender para aprender. Amén, porque lo estamos fundamentando en lo que dice que la Biblia, que es la palabra revelada de Dios a los hombres. Amén, amén. Lo estamos fundamentando en lo que dice la Biblia, la palabra.